conjunto de etapas que están ordenadas, que se desarrollan ante un órgano jurisdiccional y que tiene como objeto resolver un conflicto. Un conflicto que se da generalmente entre dos personas, que esas personas son las que están legitimadas para poder iniciar la demanda, o bien es el que tiene, bueno, el que presenta la demanda, aquel que tiene el derecho de demandar, se le llama legitimación activa, porque tiene la facultad de poder presentar la demanda. Y aquel contra quien yo puedo interponer la demanda se llama legitimación pasiva. Entonces, cuando hay una relación entre dos personas, hay una relación jurídico-material, así se le llama. De esa relación que puede ser contractual, que puede ser por el matrimonio, que puede ser por el parentesco, la cuestión es que hay una relación entre dos personas. Y al haber una relación entre dos personas, y al existir un conflicto entre estas dos personas, y que ellos no los puedan resolver por sí mismos, se hace necesario acudir a un juzgado para que resuelva ese conflicto. Dependiendo el tipo de conflicto que tengan, es la forma o es el proceso que se va a desarrollar o que se tiene que llevar a cabo para resolver ese conflicto. Entonces, hay juicios que son la mayoría y, bueno, no, tal vez no la mayoría, pero hay juicios que la ley establece y aquellos que no tengan una vía determinada se van a tramitar a través del juicio ordinario. Sin embargo, hay juicios que tienen su procedimiento específico, como por ejemplo los alimentos en familia o todo el tema de familia actualmente ya es oral. El desahucio, que es el juicio tal vez más común, que es a través del procedimiento del juicio sumario. Entonces, todos los procesos son una serie de etapas. Lo que va a cambiar es el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? El procedimiento es cómo se desarrollan cada una de esas etapas. ¿Ok? Entonces, Gerson tiene levantada la mano. Adelante. Perdón, licenciado, solo una pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaba la relación que había entre las personas? ¿Material qué? Relación jurídico-material. Gracias. Muy bien, de nada. Entonces, la forma en cómo se desarrollan esas etapas es a lo que se le llama procedimiento. Juicio o proceso es un conjunto de etapas, pero cómo, de qué forma o de qué manera se van a desarrollar esas etapas es a lo que se le llama procedimiento. Por eso es que tenemos un juicio ordinario, un juicio sumario, un juicio oral, tenemos juicios ejecutivos, tenemos ejecución en vía de apremio, tenemos, ¿qué otro? El arbitraje. Entonces, pero todos los procesos van a tener casi que las mismas etapas, solo que se van a desarrollar de diferente forma. Por ejemplo, en el juicio oral, como lo vimos en derecho laboral, en la clase de laboral, todas las etapas que en el juicio ordinario se van dando una por una con diferentes plazos, en el juicio oral, todas o la mayoría de etapas se desarrollan en una sola audiencia. En cambio, en el juicio ordinario hay un plazo para poder ir desarrollando cada una de esas, ¿ok? Dicho eso, ¿cuáles son las etapas del proceso ordinario? Recordemos que hay un principio que es fundamental en el proceso, en el derecho civil o en el proceso civil, que es el principio dispositivo. En virtud del principio dispositivo, sí, ya me estaban comentando, Oscar, ahí que lamentablemente era vino otro tema ahí en el examen. Entonces les decía, a raíz o en virtud del principio dispositivo, para poder iniciar un juicio, se necesita que haya solicitud de parte, ¿verdad? Es decir, el juez no puede de oficio iniciar un proceso, se necesita una demanda. Entonces, esa es la primera etapa o la primera fase de un juicio ordinario, la presentación de la demanda. Presentada la demanda, el juez va a verificar que efectivamente en esa demanda se cumplan o que llene todos los requisitos que especialmente están contenidos en el artículo 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si el juez determina que la demanda cumple con todos los requisitos, pues va a dictar una resolución aceptando para su trámite esa demanda y a su vez va a notificar por parte de un miembro del tribunal, se va a notificar al demandado esa demanda.
En el momento que el demandado es notificado de la resolución que le da trámite a la demanda, entonces a partir de ese momento el demandado queda emplazado. A partir del momento que queda emplazado, bueno, la ley del organismo judicial establece cómo se van a computar los plazos y dice que los plazos se van a computar o se van a empezar a contar, dicho de otra forma, a partir del día siguiente de la notificación. Entonces, si a alguien le notifican el día de hoy, a partir de mañana es su día 1, de ahí el día 2 y el día 3, es decir, el día que le notifican, ese día no se cuenta al día siguiente y ese es el primer día. Entonces, a partir de que el demandado es notificado, empieza el emplazamiento. En ese emplazamiento, el demandado tiene 9 días para tomar una actitud. Y dentro de esos 9 días, el demandado tiene la facultad de interponer excepciones previas. ¿Sí? Cuando es notificado, a partir de que es notificado, tiene 6 días para interponer excepciones previas y 9 días para tomar una actitud. ¿Cuáles son las actitudes del demandado que puede tomar ante la demanda? 1, la rebeldía, es decir, no evacuar audiencia o no contestar la demanda. Número 2 es el allanamiento, es decir, contestar en sentido afirmativo, decir, miren, estoy de acuerdo con la pretensión del actor, estoy de acuerdo con lo que él me está pidiendo, se allana, acepta lo que el actor está pidiendo. Número 3, contestar en sentido negativo, decir, miren, yo no estoy de acuerdo con lo que el actor me está pidiendo, me opongo a esa demanda. Número 4, contestar en sentido negativo, pero además interponiendo excepciones perentorias. Y la número 5 es la reconvención, que se le conoce como contrademanda. A partir del momento que el demandado toma una actitud, a partir de ese momento, ya el juez tiene que abrir a prueba. El plazo de prueba es de 30 días y dentro de esos 30 días se van a diligenciar aquellos medios de prueba que hayan sido ofrecidos y propuestos tanto por el actor como por el demandado. Si ese plazo, si esos 30 días no son suficientes, ese plazo de 30 días se puede ampliar por 10 días más para que sea un total de 40 días, por si hubiese habido alguna situación que hubiera impedido que dentro de los 30 días se hayan diligenciado los medios de prueba. Pero la ley establece que hay un periodo extraordinario de prueba, que es de hasta 120 días. Pero los 120 días empiezan a correr junto con los 30 días. O sea, después de los 30 días se puede ampliar por 10 días más y hasta 80 más para hacer un total de 120 por si hay una prueba que provenga del extranjero. Al finalizar el periodo ordinario de 30 días o el periodo extraordinario de 120 días de la prueba, el juzgado tiene que señalar día y hora para la vista. Esta es una fase procesal en la cual los sujetos procesales van a presentar sus alegatos o van a presentar las argumentaciones de que por qué, ya sea el actor va a solicitar que se declare con lugar su pretensión y en el caso del demandado tiene que argumentar, tiene que hacerle ver al juez por qué razón tiene que declarar sin lugar la demanda. Finalizada la vista, el juez optativamente tiene la facultad de poder dictar un auto para mejor fallar, que de conformidad con la ley del organismo judicial es por 15 días. Dentro de estos 15 días del auto para mejor fallar, el tribunal puede diligenciar aquellos medios de prueba que le permitan al juez tener un mejor criterio a la hora de resolver. Y finalizado el auto para mejor fallar, y si no lo hay, a partir del día de la vista, el juez dentro del plazo de 15 días tiene que dictar sentencia. ¿Y cómo va a terminar el proceso entonces? Con una sentencia. Y a partir de aquí, entonces vamos a ver cómo terminan los procesos. Ya ahorita ya lo dijimos. Una forma de terminar los procesos es con la sentencia. Bueno,
Eso es como para retroalimentación, ¿verdad, compañeros? Solo para que recordemos cuál es el procedimiento del proceso ordinario civil. ¿Alguna duda de esto? Que esto ya lo vimos y ya fue materia de examen, pero pregunto, ¿hay alguna duda? ¿No? Lic, Sí, adelante. sí, buenas noches. Solo quería molestarle si nos podía dar una recapitulación de los incidentes. De los incidentes. Incidentes. Ok, ok. Incidentes, depende qué incidente, ¿verdad? Porque los incidentes es un procedimiento que se lleva para resolver una cuestión dentro de un proceso, pero que no va a resolver el fondo del asunto, ¿sí? Sino que va a resolver una cuestión accesoria. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando vimos las clases de procesos y vimos los procesos, la clasificación por su subordinación y vimos que hay juicios principales y juicios accesorios. Entonces, dentro de un juicio, por ejemplo, ordinario, si yo voy a presentar un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad, por ejemplo, este juicio ordinario es el principal. Yo estoy solicitando que el juez declare o que me devuelva la propiedad de un bien que alguien más la está poseyendo. Porque recordemos que hay propiedad y posesión, ¿verdad? Entonces la propiedad es mía, pero alguien más tiene en posesión algún inmueble, digamos. Entonces yo le digo al juez, mire, yo le pido que me reivindiquen la propiedad, ¿verdad? Reivindicación de la propiedad. Pero resulta que dentro del proceso, al momento que yo interpongo la demanda, el demandado, dentro de los 6 días, presenta una excepción. Entonces, esa excepción tiene que ser resuelta. Y esa excepción es una cuestión accesoria que se da dentro del juicio. El juicio principal es la reivindicación de la propiedad. Pero como se presentó una excepción y hay que resolver a esa excepción, y esa excepción es una cuestión accesoria, la ley establece que se va a resolver mediante el procedimiento de los incidentes. Entonces, un incidente es un tipo de proceso, es un procedimiento, ¿sí? Es un procedimiento por lo general accesorio, ¿verdad? Al asunto principal. Entonces, hay dos clases o dos tipos de incidentes. Los incidentes de hecho y los incidentes de derecho. Los incidentes de hecho llevan prueba, porque lo que yo quiero determinar es que los hechos, que mis argumentos, lo que yo le estoy diciendo al juez, yo tengo la razón de lo que yo le estoy diciendo al juez. Entonces, hay un hecho controvertido y para demostrar quién tiene la razón en ese hecho controvertido, se tiene que presentar la prueba al juez para que el juez determine si efectivamente es cierto que la excepción es cierta, la que se interpuso o no lo es. En cambio, en el incidente de derecho, lo que se está en discusión es la aplicación o la interpretación de la norma. Entonces, para poder entender o para poder comprender cómo se va a interpretar la norma, no se necesitan pruebas, ¿sí? Entonces, cuando es una cuestión de hecho, lleva periodo de prueba. Cuando es de derecho, no hay prueba porque no hay que probar. Ahí es para ver de qué forma se van a interpretar la ley. Entonces, el procedimiento de los incidentes de hecho y de derecho es prácticamente el mismo, lo único que en el procedimiento del incidente de derecho no hay prueba. Entonces, interpuesto, en este caso, por ejemplo, mi excepción, en ese momento, al momento que se interpone la excepción, es como que se está iniciando el incidente. Entonces, ¿cuál es la clave del incidente de hecho? 283. Eso apréndanselo. 283. 283. ¿Por qué? Porque interpuesto o iniciado el incidente, la ley establece que se le debe de dar audiencia por 2 días a la otra parte. Si el que presenta la excepción, obviamente, es el demandado, entonces ¿a quién hay que darle audiencia por 2 días?
al actor para que él se pronuncie respecto a ese incidente, a esa excepción planteada. Con o sin contestación del actor o de la otra parte en este caso, se tiene que abrir el incidente a prueba por 8 días. Dentro de estos 8 días se van a diligenciar los medios de prueba que haya ofrecido y propuesto el que presentó la excepción y los medios de prueba que haya ofrecido y propuesto aquel que actúa como la otra parte, que si estamos hablando del incidente sería el actor. Al finalizar estos 8 días de diligenciamiento de prueba, el juez debe dictar la resolución que es un auto y que es apelable dentro del plazo de 3 días. Por eso es que es 283. 2 días de audiencia a la otra parte, 8 días de prueba y 3 para resolver. 2 días de audiencia a la otra parte, 8 días de prueba y 3 para resolver. 283. Y si es un incidente de derecho, únicamente se le da audiencia a la otra parte por 2 días y con la contestación o sin ella, al finalizar los 2 días, el juez tiene 3 días para dictar sentencia. Entonces el plazo es 2-3. Únicamente hay 2 etapas, la audiencia a la otra parte y el auto que resuelve el incidente. No sé si con eso a lo mejor le pude aclarar algo. Sí, muchas gracias. Y en el de derecho, esto es apelable también. Sí, el auto que resuelve el incidente es apelable. Ok, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces yo le pedí favor a la compañera, para que ella pues me pueda hacer el favor, valga la redundancia, de compartir la presentación, compartir la pantalla el día de hoy aquí y pues en su momento, pues al finalizar la clase o cuando ella lo considere bien, pues se las comparte y si no se las quiere compartir, me avisan y las subimos al Classroom. Entonces, compañera, no sé si está por ahí que me haga el favor de compartir la presentación, de compartir pantalla. Excelente, gracias. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Ok, entonces como les decía, el tema del día de hoy es la terminación de la instancia procesal, ¿sí? Recordemos que cuando hemos hablado de instancia, en su momento yo les mencioné que en Guatemala, por disposición legal, únicamente hay 2 instancias. La primera instancia, y valga la redundancia, la segunda instancia. Son las únicas 2 instancias que hay en Guatemala. Entonces, ¿cómo termina la instancia? Es decir, ¿cómo finaliza el proceso? Siguiente diapositiva, compañera, si me hace el favor. Ok, entonces, hay 2 modos o 2 formas. Licenciado, muy buenas tardes, gusto de saludarlo. Entonces, muy bien, dice el Lica ahí que el licenciado Estuardo, que él está a la orden ahí por cualquier duda o pregunta en el chat, él está ahí para poder resolver cualquier inquietud que tengan, compañeros. Entonces, los modos de terminación del proceso. Como les mencionaba, hay 2 modos de terminar el proceso. Número 1, modos excepcionales y número 2, el modo normal. A lo mejor el orden aquí está contrario a lo que debería de ser porque la número 1 tendría que ser la forma normal. ¿Alguien me puede decir cuál es la forma normal de terminar un proceso? La sentencia, licenciado. Exacto. La sentencia es la forma normal o la forma que por excelencia van a terminar los procesos. ¿Hay algún juicio por ahí que ya lo van a ver ustedes el otro año, entendería yo, cuando ya vean los juicios ejecutivos y más adelante? O por ejemplo en el arbitraje, que el arbitraje es un proceso, pero no tiene sentencia, sino que es lo que se da y es un laudo, ¿verdad? Pero la forma normal de terminar un proceso es a través de una sentencia. Pero existen formas excepcionales, o como también le denominan algunos, modos excepcionales de terminar el proceso. Hay procesos que no llegan hasta sentencia y que finalizan antes de agotar todas sus etapas el proceso. Entonces, siguiente presentación, compañera. Muy bien.
En total tenemos 7 formas anormales o 7 modos excepcionales de finalizar un proceso. Aquí están, ahorita vamos a ver uno por uno, pero tenemos el desistimiento, la caducidad de la instancia, la renuncia, el allanamiento, la confesión, la conciliación y la transacción. ¿Sí? Esos son los 7 modos excepcionales o las formas anormales en que un proceso va a terminar. ¿Sí? Esto significa que no vamos a llegar a una sentencia. El proceso va a finalizar antes de llegar a una sentencia, porque la forma normal es con la sentencia. Y si no terminamos, y si un proceso no termina con una sentencia, es porque finalizó de un modo excepcional o de una forma anormal. Entonces vamos a ver cada uno de estos modos o formas excepcionales o anormales de terminar un proceso. Yo les voy a pedir que por favor tengan a su mano Código Procesal Civil y Mercantil y Ley del Organismo Judicial. ¿Sí? Y ustedes me van a ayudar a leer, pues, porque si no, esto se convierte en un monólogo en el que solo yo leo. Y pues también es importante que ustedes, pues, puedan leer. Entonces, en primer lugar, veamos el desistimiento. Artículo 581 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 581, y quien lo tenga, si me hace el favor de leerlo. Formas de desistimiento. El desistimiento puede ser total o parcial. El desistimiento total es del proceso o de un recurso que afecte la esencia del asunto, y el parcial solamente de un recurso, incidente o excepción, sobre puntos que no dan fin al proceso y sobre una prueba propuesta. Gracias. Dele, siga. Toda solicitud de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. El desistimiento puede hacerse cualquiera que sea el estado del proceso. Gracias. Ahora sí, gracias, compañero. Entonces, aquí vuelvo a lo que ya les he dicho en anteriores ocasiones. Tratemos de subrayar con colores. No sé si ustedes alcanzan a ver acá. Yo tengo, por ejemplo, mi epígrafe con verde, tengo lo importante con amarillo, tengo mi recurso con rosado y tengo palabras súper importantes con azul, ¿sí? Y tengo plazos con naranja, ¿sí? Ustedes subrayen del color que ustedes quieran, pero siempre traten de ir subrayando de diferentes colores. Eso les va a ayudar a la hora de estudiar. Se los prometo que les va a ayudar. Ok, entonces veamos, pues. El desistimiento. El desistimiento dice el artículo 581 que puede ser total o parcial. Un desistimiento total puede ser sobre un proceso o sobre un recurso. Punto número 1. Repito, tenemos 2 clases de desistimiento, total o parcial. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. El desistimiento total es desistir de un proceso, es decir, que se inició el proceso y yo le digo al juez, mire, señor juez, yo presenté mi proceso, pero presento mi desistimiento. Ya no quiero continuar con este proceso. O bien, puedo desistir de un recurso, pero de un recurso que afecte la esencia del asunto. Entonces, por ejemplo, yo puedo presentar apelación y decir, porque la apelación va a afectar en la esencia del asunto. Entonces, yo puedo decirle al juez, mire, señor juez, desisto de que se continúe con el trámite. Gladys, no veo la pregunta que hizo, no sé si la puede nuevamente volver a hacer o encender su micrófono y hacerla. Sí, perdón, cuando usted dijo de los marcadores que subrayáramos, usted dijo que subraya el epígrafe o escuché mal. Sí, el epígrafe. El epígrafe o el nombre o los nombres importantes. Por ejemplo, así como aquí, mira, el epígrafe, el epígrafe sería desistimiento. ¿Sí? O el nombre del título, modos excepcionales de terminación del proceso. Esos son los epígrafes o los títulos. ¿Sí?
Entonces, Ah, ok. ¿qué les sugiero yo también? Que si bien es cierto, aquí dice desistimiento, cuando uno ve su código, cuesta encontrar el desistimiento. Entonces, yo les recomiendo que ustedes con su lapicero a mano, en grande, ustedes le pongan desistimiento, porque así va a ser más fácil ubicarlo, ¿sí? Ok, bueno, entonces repito, hay dos clases de desistimiento, total y parcial. El total puede afectar a dos cuestiones, el proceso o un recurso que afecte el fondo del proceso. Entonces, repito, yo presento mi proceso el día de hoy en contra de Gladys Annelise, pero yo después me arrepiento y digo yo, no, ya no quiero, ya resolví el problema que tenía. Y entonces yo le digo al señor juez, a través de un memorial, ¿verdad? Presento mi desistimiento al proceso que instauré o que inicié en contra de Gladys Annalise. Estoy desistiendo del proceso. O bien, yo presento un recurso de apelación, pero después me arrepiento y ya no quiero seguir con el proceso porque porque ya solucioné el problema que tenía, ya llegué a un acuerdo, qué sé yo, pero simplemente ya no quiero que el juicio, que el recurso siga, que el proceso. Entonces yo le digo al juez, señor juez, desisto del recurso que presenté en contra de la sentencia o en contra del auto de fecha tal y tal y tal. Entonces ese es un desistimiento total. Adelante, Ari. Licenciado, con una consulta, y en este caso, ¿qué sucede con las costas procesales? Depende. Depende en qué etapa usted desistió del proceso. Porque a lo mejor presentó su demanda y al día siguiente desistió. Y si, por ejemplo, ya va como a la mitad, se podría decir. Ah, ok. Entonces, en este caso, el demandado tendría el derecho de, por aparte, iniciar un procedimiento para cobrar. Ah, ya. Gracias, licenciado. Ok. Porque las costas se resuelven en la sentencia. Entonces, como aquí no va a haber sentencia, ¿ok? No puede pronunciarse, pero queda la vía abierta. Ok, entonces, insisto, desistimiento total del proceso o del recurso. ¿Estamos con esto? No sé si me van siguiendo. Y el desistimiento parcial dice que puede ser de un recurso, de un incidente o de una excepción. Es decir, si nos vamos a los recursos, que lo vamos a ver en otra clase, por ejemplo, en el artículo 596, artículo 596. Ahí está la aclaración, que si bien es cierto, la aclaración no es un recurso, sino un remedio procesal, pero aquí nos dice recursos, ¿verdad? Entonces digamos que estamos en un recurso, ¿verdad? Pero en realidad es un remedio, es una impugnación. Entonces, yo puedo desistir de esa aclaración o de esa ampliación que pude presentar, o de la revocatoria, o de una reposición que haya presentado. ¿Por qué? Porque este tipo de impugnaciones no van a afectar la esencia del asunto, no van a afectar el fondo del asunto. Entonces yo pude haber presentado mi revocatoria, pero después decirle al señor juez, ¿sabe qué, señor juez? Desisto de este recurso. No voy el proceso quiero que continúe. Solo como yo no estuve de acuerdo con esta resolución, yo presenté mi revocatoria, pero ya me arrepentí. Ya no quiero que se continúe con el trámite de la revocatoria. Entonces, desisto de la revocatoria. Entonces, el proceso va a continuar, solo el recurso ya no se va a conocer. Entonces, ahí es un desistimiento parcial, porque el proceso no va a terminar, ¿sí? El proceso va a continuar. Solo en el desistimiento total, el proceso termina o finaliza, ¿sí? Porque igual en la apelación es porque yo no estuve contento con la sentencia. Entonces, si yo no estuve de acuerdo con la sentencia, voy a presentar apelación. Entonces, el proceso va a continuar en segunda instancia. Pero si yo desisto de ese recurso, ahí terminó el proceso. Ya no va a continuar en segunda instancia. Entonces, como aquí estamos viendo los modos excepcionales de terminar el proceso, entonces lo que nos interesa saber es que el desistimiento total puede ser en contra del proceso o en contra de un recurso que afecte la esencia del proceso. Pero como les decía, el desistimiento parcial puede ser de un recurso como una revocatoria, una ampliación, una aclaración,
puede ser en contra de un incidente o de una excepción. Por ejemplo, yo presenté una excepción de, ¿qué les puedo decir? Una excepción de falta de capacidad. ¿Cómo se va a resolver esa excepción? Mediante el procedimiento de los incidentes. Entonces yo presento mi excepción, pero después me arrepiento y digo, no, mejor ya no, que continúe el proceso. Ya me di cuenta que no, que sí es cierto que él es la persona que está facultada para llevar el proceso. Entonces ya no quiero que se conozca esa excepción. Yo presento mi desistimiento a la excepción, no al proceso, a la excepción. ¿Por qué? Porque fijemos lo que dice, bueno, después vamos a ver eso. Ahora, otra cosa importante del artículo 581. El desistimiento puede hacerse, y aquí tenemos un plazo. ¿En qué plazo? En cualquiera que sea el estado del proceso. ¿Sí? En cualquier momento durante el proceso yo puedo presentar mi desistimiento. No es que solo puedo presentar mi desistimiento antes de que conteste el demandado, o antes de la prueba, o antes de la vista, o antes del auto para mejor fallar. Ya si se dictó sentencia, pues ya no tiene sentido desistir, ¿verdad? Porque ya, pero puedo presentar mi desistimiento incluso antes de que se dicte sentencia. Puedo presentar mi desistimiento antes de la prueba, antes de que el demandado conteste. ¿Por qué? Porque la ley me dice que yo puedo presentar mi desistimiento en cualquier estado del proceso. ¿Sí? En cualquier momento durante el proceso, hasta antes que se dicte sentencia, lo puedo presentar. ¿Qué más es importante aquí? También, bueno. El desistimiento, artículo 582, dice: cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido o de la oposición que ha formulado. Y fíjense lo importante aquí. Este desistimiento, si yo desisto del proceso, este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso. ¿Sí? Impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia del derecho respectivo. La renuncia la vamos a ver aparte. Aquí nos dicen que la renuncia es consecuencia del desistimiento, pero el desistimiento es una cosa y la renuncia es otra. ¿Sí? Si yo desisto del proceso, ya no puedo iniciar un proceso nuevo posteriormente. ¿Estamos? ¿Quiénes pueden desistir? ¿Quién puede presentar el desistimiento? El artículo 582 dice: cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido. O sea, si yo soy el actor, yo puedo desistir de mi demanda. Si yo soy el demandado y me opongo, porque ahí dice puede desistir del proceso o de la oposición. Si yo soy el demandado y me opuse, puedo desistir a esa oposición. Sí, estoy legitimado. Pero ¿quiénes no pueden presentar desistimiento? Artículo 584. ¿Quién me hace favor de leerlo? Artículo 584. Quienes no pueden desistir del proceso. No pueden desistir del proceso ni de un recurso o excepción que afectare el fondo del asunto. Los que defienden intereses de menores, incapaces o ausentes. Tampoco podrá hacerlo los que defiendan intereses del Estado o municipalidades. Gracias. Vale, entonces, gracias, compañera. Entonces, yo puedo presentar mi desistimiento si yo estoy ejerciendo una acción propia. Pero si yo estoy actuando en el ejercicio de la patria potestad de mi hijo, o estoy actuando en el ejercicio como tutor de alguien incapaz o de un menor de edad que no estaba bajo la patria potestad, o de un ausente, recordemos quiénes son los ausentes del Código Civil, ¿sí? Pero si yo soy el que representa legalmente a un menor de edad, a un incapaz o a un ausente, yo no puedo presentar desistimiento, porque en realidad el derecho no me pertenece a mí, le pertenece al menor de edad, le pertenece al incapaz o le pertenece al ausente.
Yo puedo desistir del derecho que me corresponde a mí, pero no del que le corresponde a alguien más. Sí puedo presentar la demanda en representación de él, pero no puedo desistir. Tampoco puedo desistir tampoco puedo presentar desistimiento si yo, por ejemplo, actúo en representación del Estado. ¿Quién es el abogado del Estado? ¿Alguien me puede decir? La PGN. La Procuraduría La General de la PGN. Nación. Exacto, entonces si la PGN ha iniciado un proceso, no puede desistir de ese proceso. O bien, si la municipalidad, a través de su representante legal, ¿alguien me puede decir quién es el representante legal de la municipalidad? El Para alcalde. efectos jurídicos, para efectos judiciales, perdón. Los concejales. Se la soplaron a Delfina, ¿verdad? Me llega. ¿Alguien más? ¿O estamos todos de acuerdo que el concejal? ¿Es el síndico, licenciado? ¿El síndico o concejal? Síndico. Es el Eso yo síndico. eso se los mencioné en la clase el día que estábamos viendo la capacidad procesal, quiénes podían demandar y cuándo se ejercía representación. Entonces les queda de tarea ahí porque ya lo vimos. Vean su cuaderno y van a ver, si lo anotaron, ya lo vimos. Entonces, si la municipalidad a través de su representante legal judicial, porque sí es cierto, el alcalde es el representante legal en otras cuestiones, pero en cuestiones judiciales no es el alcalde. Entonces, si es una demanda presentada a nombre del Estado o a nombre de una municipalidad, no se puede desistir de un proceso de estos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el trámite que se debe de dar cuando se ha presentado el desistimiento? Artículo 585. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Sí, Catherine. Con lo de, yo aquí tengo anotado, licenciado, que lo representa el síndico. Ok. Gracias, compañera. Ok. 585. ¿Quién lee artículo 585? Artículo 585. Trámite. Para que el desistimiento sea válido, se necesita que conste en autos la voluntad de la persona que lo hace, con su firma legalizada por un notario o reconocida ante el juez en el momento de presentar la solicitud, y si no pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego. Si no se cumpliere con lo dispuesto en este artículo, la solicitud desechará de plano. Gracias, compañero. Ok, entonces, yo soy el actor y yo demandé a Eric Donnelly, pero yo desisto y presento mi memorial al juez diciéndole, señor juez, desisto del proceso ordinario que presenté en contra de Eric. Entonces, en ese momento, el juez va a ver el memorial de desistimiento y va a decir, trae firma legalizada. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Dice artículo 586, presentado en forma válida el desistimiento, el juez dictará resolución aprobándolo. ¿Por qué? Porque el desistimiento que yo presenté fue con firma legalizada. Entonces, en el mismo memorial, al finalizar, después de la firma mía y de la firma del abogado que me auxilia, se va a hacer la auténtica de firma. Se va a autenticar esa firma. Ahora, la ley en ningún momento, ni el Código de Notariado, ni la ley del organismo judicial, ni el Código Procesal Civil y Mercantil prohíben o limitan que el mismo abogado que auxilia sea el notario que realice la auténtica. Porque recuerden que cuando ustedes se gradúen van a ser abogados y notarios. Son dos títulos diferentes. Son dos profesiones diferentes. Una cosa es el abogado y otra muy distinta es el notario. Entonces, usted puede
ser el abogado auxiliante o el abogado director del actor y usted va a firmar como en su auxilio, pero a la vez, usted también, desde mi punto de vista, usted también puede autenticar la firma del actor donde está desistiendo. Hay jueces que dicen, no, no puede ser el mismo abogado que auxilia, el mismo que autentica. Eso ya es un criterio de cada juez, ¿verdad? Pero les repito, yo hasta el día de hoy no he visto alguna limitación o prohibición que diga que el mismo abogado que es el auxiliante sea quien autentique la firma. Entonces, el desistimiento tiene que ir con firma legalizada. Solo permítanme un segundo, compañeros. Solo permítanme. Perdón, les decía, entonces, el memorial de desistimiento tiene que ir con firma legalizada y si el memorial no va con firma legalizada, dice el artículo 585, o reconocida ante juez en el momento de presentar su solicitud. Entonces, el juez al momento de recibir el memorial, aquí dice en el momento, pues eso es casi que imposible que sea en el momento. Entonces, el juez lo que va a hacer es señalar una audiencia. Y en esa audiencia va a señalar, el juez va a señalar, el juez va a señalar, recibido el desistimiento, el juez va a señalar una audiencia para que el actor llegue, el que está desistiendo llegue, y frente a él, ante él, diga que efectivamente está desistiendo. Entonces, o el memorial lleva firma legalizada, o bien el juez señala audiencia para que la persona que está desistiendo se presente al juzgado a ratificar de viva voz su desistimiento. Y entonces, ya sea que el memorial lleve firma legalizada o que se haya ratificado ante el juez el desistimiento, ya el juez tiene que dictar una resolución. ¿Sí? Ahora veamos lo que la compañera preguntaba. La compañera que preguntó, no sé quién es, pero si está por ahí, ponga atención, artículo 587. El desistimiento del proceso no impide las demandas que pueda promover la parte contraria por los daños y perjuicios causados por el proceso desistido. ¿Sí? Ahí creo que se responde exactamente la pregunta que usted tenía. Muy bien. Entonces, con esto damos por terminado el desistimiento. ¿Entendemos qué es el desistimiento? Es decir, yo ya no quiero continuar con este proceso o ya no quiero continuar con este recurso. ¿Quiénes no pueden desistir? Aquellos que representan derechos de menores de edad, incapaces o ausentes, o los que representen los intereses del Estado o de las municipalidades. ¿Qué pasa presentado el desistimiento? El juez va a verificar. Si va con firma legalizada, dicta resolución aprobando el desistimiento. Si el memorial no lleva firma legalizada, va a citar a una audiencia al que está desistiendo para que ratifique su desistimiento y posteriormente entonces ya el juez con la ratificación del que desistió va a dictar la resolución. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, segundo modo excepcional de terminar el proceso. Caducidad de la instancia. Este lo encontramos en el artículo 588. ¿Quién me lee, por favor, el artículo 588? Artículo 588. Principio de la caducidad. Caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla. La segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. Gracias, compañeros. Recordemos que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil es de 1964 y nuestra Ley del Organismo Judicial es del 89. Por eso es de que aquí hacen la aclaración que se incluyen los días inhábiles. Ya la ley del organismo judicial es clara al indicar que cuando el plazo se compute por días, únicamente se contarán días inhábiles. Pero cuando los plazos se computen por meses, se entienden los meses de corridos, ¿verdad? Hábiles e inhábiles. Entonces, el artículo 588 nos dice, la primera instancia caduca a los 6 meses. La segunda
caduca a los 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, dentro de un proceso, ¿qué le puedo decir? Vine yo y presenté una demanda en contra de Gerson. A Gerson le notificaron y le dieron 9 días para que Gerson contestara la demanda. Pasaron los 9 días y Gerson no contestó. ¿Qué corresponde en este caso? ¿Alguien me puede decir entonces qué es lo que procede si Gerson no contesta? Rebeldía. Rebeldía, pero ¿qué tiene que hacerse para Hay que el que juez declare la solicitarse. rebeldía? ¿Qué manda? A petición de parte. Exacto. Yo, actor, yo, demandante, tengo que decirle al juez, señor juez, en virtud de haber transcurrido los 9 días del emplazamiento que le fuere otorgado a Gerson y tomando en consideración que transcurrido ese plazo, Gerson no tomó una actitud y no contestó la demanda, solicito que se declare la rebeldía y que el juicio continúe en ese estado. ¿Sí? Pero digamos que pasaron los 9 días y Gerson no contestó. Ya dijimos, yo le tengo que pedir al juez. El juez de oficio no va a dictar la rebeldía. Yo se lo tengo que pedir. Pero yo no se lo pido, a mí se me olvida. Yo tengo un montón de casos, digamos, y se me olvida que estoy llevando el caso en contra de Gerson. Y pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y pasados los 6 meses, entonces ahí caducó la primera instancia, porque ya pasaron los 6 meses que, como dice aquí, sin que se haya continuado con el proceso. A quien le correspondía solicitarle al juez que declarara la rebeldía era a mí. Yo no le pedí al juez que declarara la rebeldía. Y se pasaron los 6 meses, entonces ahí caducó. ¿Qué se puede hacer? Presentar una excepción. Va a venir Gerson, va a decir, me notificaron tal fecha, manda al abogado a averiguar cómo está el proceso, le dice, mire, el actor ya nunca pidió la rebeldía, entonces viene Gerson y va a presentar una excepción de caducidad. Y recuerden que la caducidad es mixta. Es previa, pero va a tener efectos de perentoria. Y como tiene efectos de perentoria, ataca el fondo del asunto y termina el proceso. ¿Estamos? Esto también es a solicitud de parte. El demandado lo tiene que solicitar. Sí, se tiene que solicitar. El juez, ¿cree usted? El juez ahí va a dejar el proceso. Ellos no, de oficio no van a traer el proceso y van a decir, ya transcurrieron los 6 meses, entonces dictamos la caducidad. No, eso tiene que ser a solicitud de parte. Ok. Veamos 591. Lake, disculpe una pregunta antes de que sigamos. ¿Qué pasa si yo como actor no hago la petición de que se siga el caso con rebeldía y el otro como demandado tampoco pide que se empiece que se tome por caducidad o por caduco? ¿El juicio qué pasa? ¿Se queda ahí pausado y ya? Se queda ahí. El proceso queda ahí. El juez de oficio no lo va a abrir a prueba ni va a declarar la rebeldía. La rebeldía tiene que ser declarada a solicitud de parte. Si usted, que es el actor, no le solicita al juez que declare la rebeldía, el proceso se va a quedar ahí. Y al transcurrido los 6 meses, ya caducó la acción, ya caducó la instancia. Muchas gracias. Ok, veamos pues. Cuando habla de la segunda, es de la segunda instancia, Lick. Exacto. ¿Cuándo pasa a segunda instancia? Cuando se dicta una sentencia, por ejemplo. Y en la segunda instancia, yo presenté una apelación. Entonces, la apelación la va a conocer una sala de apelaciones. Entonces, el proceso pasó de estar en primera instancia a una segunda instancia, que fue la sala de apelaciones. Esa sería la segunda instancia. Ahí ya no son 6, sino únicamente son 3 meses. ¿Sí? Ok. Ahora, muy bien, de nada. Veamos artículo 591. Rapidito. La petición de caducidad, vea, la petición se tiene que pedir al juez. La petición de caducidad se tramitará en forma de incidente.
¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa? Artículo 592. El que quiera aprovecharse de la caducidad deberá, antes de que se reanude el proceso, pedir la declaración judicial al respecto. ¿Qué significa eso? Yo demandé a Gerson. Pasaron los 9 días que él tenía para contestar, no contestó, entonces a partir de ahí yo puedo pedir que él sea rebelde. Pero se me pasaron 8 meses y no pedí que Gerson fuera declarado rebelde. Entonces Gerson dice, voy a presentar mi caducidad. Voy a solicitarle al juez que declare la caducidad. Pero si yo, antes de que Gerson solicite la caducidad, yo le pido al juez que declare rebelde y que continúe el juicio, ya no va a aplicar la caducidad, aunque hayan transcurrido los 6 meses. Porque así lo dice el artículo 592. El que quiera aprovecharse de la caducidad deberá, plazo, antes de que se reanude el proceso, pedir la declaración judicial al respecto, pues de lo contrario se tiene por renunciar. ¿Estamos? Ok, ahora, vimos que en el desistimiento, el que representaba derechos de menores, incapaces o ausentes, o del Estado de las municipalidades, no podían desistir. En cambio aquí, artículo 594, si no hace nada y por su culpa caduca el proceso, entonces son responsables por daños y perjuicios que se hayan causado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Siguiente excepción, siguiente modo de excepcional de terminar el proceso. Vámonos a la... Con respecto a la caducidad, mencionó los artículos 588, 590, 592 y 594, ¿verdad? 591, 592. Pues ahí va a tener que leerlos todos. Yo leí como que los más importantes, pero sí, son poquitos además. Van del 588 al 595. Usted léalos todos, pero póngale más atención a los que obviamente mencionamos aquí en la clase. ¿Sí? Pero usted léalo todo. Ustedes cuando vean un tema aquí en clase, lean todos los artículos, no solo los que leemos aquí. Vámonos a la renuncia. Fijémonos lo que dice el artículo primero, el 582 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto me interesa. Segundo párrafo del artículo 582. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia al derecho respectivo. ¿Alguien que me haga favor de leer el artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial? Artículo 19. Ajá. Renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social y al orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Gracias, compañero. Entonces, yo puedo desistir de la acción y puedo renunciar del derecho. ¿Sí? Puedo, repito, desistir de la acción y puedo renunciar al derecho. En nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, si yo desisto del proceso, en automático renuncio al derecho. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, hay un proceso. Que no es materia de juicio ordinario, es juicio oral, pero sirve para el ejemplo y para que entendamos. Ari, con el perdón del ejemplo, digamos que ella está casada y va a pedir pensión alimenticia para ella misma, no para sus hijos, para ella. Entonces, Ari puede presentar un desistimiento y decir, señor juez, yo desisto del proceso de pensión alimenticia que presenté en contra de mi esposo tal y tal. Va a desistir del proceso. Pero Ari también puede venir y decir, señor juez, yo renuncio al derecho
que tengo de gozar de una pensión alimenticia. Por eso es que en la mayoría de ocasiones, cuando se presenta un memorial, se dice, presento mi renuncia y desistimiento. Se presentan por lo general, lo más común es que en los memoriales se presentan las dos cosas, el desistimiento y la renuncia, porque en el artículo 582, en automático, si la persona desiste del proceso, por efecto o en consecuencia, aunque no lo diga, está renunciando al derecho. Pero yo puedo desistir del proceso o puedo renunciar al derecho. Son dos cosas distintas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ok. Siguiente modo excepcional de determinado proceso. Allanamiento. ¿Quién me explica el allanamiento? Eso ya lo mencioné hoy y lo hemos visto anteriormente. Artículo 515. Que acepta la demanda. Que acepta las pretensiones del actor, ¿verdad? El allanamiento 515. ¿Qué dice? Si el demandado se allanare si el demandado se allanare a la demanda, el juez, previa ratificación, fallará sin más trámite. Entonces, yo demando a Delfina. Delfina, dentro del plazo de los 9 días, tiene que tomar una actitud. ¿Sí? Delfina tiene que tomar una actitud frente a la demanda. Puede no contestar, puede oponerse a mi demanda, contestarla en sentido negativo, o puede contestar en sentido afirmativo, es decir, puede allanarse y decir, estoy de acuerdo con lo que me están pidiendo, estoy de acuerdo con lo que él pretende, con la pretensión de él, yo estoy de acuerdo. ¿Qué dice aquí? El juez, previa ratificación, se dan cuenta que en el desistimiento se podía presentar firma legalizada y si el memorial no llevaba firma legalizada, el juez señalaba una audiencia para que la persona llegara a ratificar su desistimiento. Aquí dice, si el demandado se allanare a la demanda, el juez, previa ratificación, fallará sin más trámite. Ahora, el juez va a señalar una audiencia para que el demandado diga si en efecto se allana o no. Porque el demandado va a presentar un memorial diciendo, señor juez, me allano a la demanda y acepto la pretensión del actor. Entonces el juez, al momento de recibir el memorial de contestación, va a señalar una audiencia para que la persona llegue a ratificar que se está allanando. El juez en ese momento lo va a percibir y le va a indicar que le apercibe que si no comparece a la audiencia, se tendrá por allanado o por ratificado el allanamiento. Pero obviamente tiene que haber el apercibimiento respectivo. Entonces, si el juez no lo apercibe y la persona no llega, no se tiene por ratificado. Pero si el juez le apercibe de que si no llega, lo va a tener por ratificado y la persona no llega, entonces su inasistencia se tiene como por ratificada el allanamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Porque mire que aquí voy como flash ahorita, porque ya nos queda poco tiempo. Adelante, compañero. ¿Cómo así? No, digamos que usted es el demandado, ¿sí? Y usted se allana, ¿sí? Ya, ajá. ¿Cuál es la duda a partir de ahí? Usted se allanó y ¿qué pasó después? No pasa nada, no lo ratifica. Cuando el juez le dice, mire, ratifica su allanamiento, no, ya cambié de decisión. Muy bien, el juicio continúa. Ok. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, siguiente modo, la confesión, artículo 140. Veamos artículo 140.
Dice, terminación del proceso por confesión. La confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten la pretensión del actor termina el proceso y el juez, a solicitud de parte y sin más trámite, dictará sentencia. Es decir, usted es demandado y al momento que usted contesta la demanda, por ejemplo, en un juicio, pues se me ocurre, oral de divorcio, ¿sí? Y la causal de divorcio es que lo están demandando a usted por abandono de hogar. Recordemos que el abandono de hogar es una causal de divorcio. Y entonces usted al momento de contestar su divorcio dice, sí, efectivamente, yo me abandoné el hogar con fecha tal y tal y tal y tal. Usted no está aceptando, no se está allanando, porque no le está diciendo al juez, yo me allano, sino que usted está confesando y diciendo, efectivamente, lo que ella está diciendo en sus hechos son ciertos. La causal es cierta. Ella dice que yo abandoné el hogar y por eso pide el divorcio y yo efectivamente abandoné el hogar. ¿Sí? Entonces ahí, a solicitud de parte, porque hubo una confesión por parte del demandado, el juez va a resolver sin más trámite, porque ya confesó que los hechos son reales, que los hechos son como los dice el actor. ¿Estamos? Adelante, compañero. Depende del tipo de juicio que se esté llevando. Porque, por ejemplo, si es un juicio oral, se va a dar en la primera audiencia. Si es un juicio ordinario, va a ser, por ejemplo, en la contestación de la demanda. Puede ser que se esté contestando en sentido negativo, pero de todos modos, usted está confesando los hechos. ¿Sí? O, por ejemplo, si usted le pidieron declaración de parte y usted al momento de declarar dice, sí, efectivamente, yo abandoné el hogar, o por ejemplo, en un juicio ordinario, porque ahí ya no sería oral, ya no estaríamos hablando de divorcio, pero en el juicio ordinario, dentro de la declaración de parte, usted acepta los hechos, declara que es cierto lo que dice el actor, entonces ahí el actor va a pedir que se dicte la sentencia porque usted ya confesó dentro del diligenciamiento de la declaración de parte. Ajá. No, 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 no. Ahora, entonces, no, no lo hay. Entonces, no veo de allanarse, no veo la pregunta, compañera Ari. Sí que sí es parecido a allanamiento, la confesión. Más o menos, lo que pasa es que en el allanamiento yo voy a tomar la actitud de decirle al señor juez, no es necesario que yo acepte los hechos. Por ejemplo, usted está demandando por alguna razón y usted va a describir sus hechos. Recuerde que su memorial de demanda tiene que llevar hechos, pero también tiene que llevar una petición. Entonces yo al allanarme digo, señor juez, yo acepto la petición de Ari. En cambio, en la confesión, yo lo que estoy aceptando son los hechos. No las preguntas no las veo, compañeros. ¿Sí? Entonces, sí, adelante. Con una consulta, si la persona se confiesa, pero no está de acuerdo en aceptar las pretensiones de la parte actora, o sea, la parte de allanamiento, ¿qué procede ahí? Perdón, no le escuché bien. Si la persona confiesa, pero no está de acuerdo con las pretensiones de la parte actora, o sea, la parte de allanamiento, ¿qué procede? Dependerá. Si eso da con lugar, por ejemplo, era lo que yo le decía, si suponiendo que es un juicio ordinario de divorcio, un juicio oral de divorcio, y si usted acepta que abandonó el hogar, esta es la causal, ya se quedó demostrada la causal del divorcio. Entonces, aunque la persona no esté de acuerdo con el divorcio, ya confesó que él realizó la causal. ¿Sí? Ahora, no sé si con eso. Sí, ajá, pero un ejemplo, ¿verdad? Si estamos con la causal del divorcio, pero la parte actora está solicitando, le pongo un ejemplo, una pensión para la esposa de más de 5,000 quetzales, la pensión, un monto para los hijos,
pero yo confieso, pero no estoy de acuerdo con las pretensiones de la parte actora. Ok. Claro, por eso es que el juez va a dictar sentencia y el juez va a valorar otras cuestiones que se hayan presentado, ¿sí? Entonces, con la confesión se da por terminado el proceso, pero va a depender qué tipo de proceso y como usted bien lo dice, cuáles serían las demás pretensiones que se estén dando. Pero, por ejemplo, que sea un divorcio donde no hay hijos, no hay bienes y no se esté pidiendo pensión alimenticia, sino la persona solo quiere el divorcio, se va a dictar la sentencia. Pero va a depender de cada proceso en general. No podemos meter a todos y como que esto fuera una maquila y decir así se va a hacer porque así son todos. No, hay cuestiones muy particulares de cada proceso, ¿ok? Puede ser que en algunos sí aplique la confesión, puede ser que en otros la confesión no aplique, como usted bien lo decía, ¿ok? Entonces, la confesión puede ser dentro de la declaración, como declaración de parte, o bien, miremos el artículo 141, cuando la confesión no se haga al absolver posesiones, sino en la demanda o en otro estado del proceso, ¿ok? La parte interesada podrá pedir y deberá decretarse la ratificación. Hecha esta, la confesión quedará perfecta. Entonces, ¿estamos de acuerdo? La confesión es aceptar los hechos, mientras que el allanamiento es aceptar las peticiones, ¿sí? La pretensión, no los hechos, sino la pretensión. Siguiente diapositiva, compañera, si me hace favor. Creo que es la conciliación. Gracias. Vámonos al artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, artículo 97. Nos quedan 10 minutos. Artículo 97. Los tribunales, artículo 97, los tribunales podrán, y miren lo que les decía, yo aquí se lo puse, miren, a mano, y lo con verde, y lo importante con amarillo, y mi plazo con naranja. Los tribunales podrán, de oficio o a instancia de parte, citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. ¿Qué dice el segundo párrafo? Si las partes llegan a un avenimiento, o sea, llegan a un acuerdo, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal, en su caso, por las partes o sus representantes. Y después dice, a continuación se declarará resolución declarando terminado el juicio. ¿Sí? Entonces, el juez de oficio, sin que se lo pidan, o a solicitud de parte, puede señalar en cualquier estado del proceso, antes de contestar demanda, después de contestar la demanda, antes de la prueba, después de la prueba, antes de la vista, después de la vista, antes del auto para mejor fallar, después del auto para mejor fallar y antes de la sentencia, el juez puede señalar audiencia de conciliación, porque es en cualquier estado del proceso. Si hay una conciliación, se hace un acta y al momento de ya con esa acta, el juez va a dictar una resolución declarando que el juicio terminó. ¿Estamos? Conciliación. Esto también lo encontramos en el artículo, no lo tengo a la mano, y si no me equivoco, si alguien lo tiene ahí en la ley del organismo judicial, artículo 66, literal E. Artículo 66, literal E. Donde dice que son las facultades de los jueces y que en una audiencia propondrá fórmulas ecuánimes de conciliación. Algo por ahí, pero anoten ahí a la parte del artículo 97, 66E de la ley del organismo judicial, LOJ. Si no es el 66E, lo tachan con su corrector, pero yo recuerdo que es el 66E. Sí, es el ¿Sí? 66. Gracias. 66. 66E. No, por tiempo no lo vamos a leer, pero a la par del 97 póngale 66E de la LOJ. Y por último tenemos la transacción. ¿Alguien tiene su código civil que me haga favor de leer el artículo 2151? Pero bueno, si quieren mejor se los explico. La transacción es un contrato en virtud del cual las partes, actor y demandado, llegan a un acuerdo. ¿Se recuerdan que hay una excepción de transacción? Entonces, fuera de juicio, la conciliación se da dentro del juicio. La conciliación se va a hacer en una audiencia en el juzgado, ¿sí? La conciliación es judicial, mientras que la transacción es
extrajudicial, es fuera del juzgado. No interviene el juez, porque en la conciliación el juez va a intervenir, el juez les va a proponer fórmulas ecuánimes para que haya un acuerdo entre ellos. En cambio, en la transacción es un acuerdo totalmente privado entre el actor y el demandado. Y entonces ellos se van a poner de acuerdo. Y si hay un acuerdo entre ellos, se va a firmar un contrato. Y entonces ese contrato se va a presentar al juez para decirle, señor juez, de nosotros de forma extrajudicial ya llegamos a un acuerdo. Entonces el juez va a verificar y va a decir, efectivamente, ya hay un acuerdo, hubo una transacción, transaron, ¿verdad? Transaron entre las partes y por lo tanto termina el proceso. ¿Estamos? Siguiente diapositiva, compañeros, porque así damos por agotado esto, nos quedan 5 minutos. Y el modo normal de terminar un proceso es con la sentencia. Veamos artículo 198 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice 198, aquí lo tengo. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Entonces, ¿qué es la ley constitutiva del organismo judicial? La ley del organismo judicial. Se tienen 15 días para dictar la sentencia. Y los requisitos que la ley establece, las encontramos en el artículo, bueno, en el artículo 141 nos dice cuáles son las clases de sentencia. En el artículo 148 nos da los requisitos de la audiencia. Y en el artículo 153, ¿alguien me hace el favor de leerlo? Artículo 153. 50, de la LOC, ajá. Sí. Sentencias ejecutoriadas. Se tendrán por sentencias ejecutoriadas: A, las sentencias consentidas expresamente por las partes; B, las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley; C, las sentencias de las que se han interpuesto recurso pero han sido declarado improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono; D, las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación; E, las de segunda instancia cuando el recurso de casación fue desestimado o declarado improcedente; F, las de casación no pendientes de aclaración o ampliación; G, las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admiten más recurso que el de responsabilidad; H, los laudos o decisiones de los árbitros cuando en la escritura de compromiso se haya renunciado a los recursos y no se hubiera interpuesto el de casación. Las disposiciones de este artículo rigen para los autos. Gracias. Entonces, ¿cuándo causa firmeza una resolución? Es cuando ya no procede interponer apelación porque ya transcurrió el plazo para hacerlo, o bien yo presenté mi apelación, pero fue declarado improcedente, o fue declarado sin lugar mi apelación, o bien yo consentí la resolución. Por ejemplo, hay veces en las que, por ejemplo, en un juicio oral de divorcio, el juez en el momento de la audiencia va a decir, bueno, dicto mi resolución, es esta y esta, y pregunto a las partes si renuncian o a su derecho de apelar. Sí, dicen las dos partes, entonces ahí están consintiendo. Entonces, en este caso, la sentencia ya quedó ejecutoriada, es decir, ya causa firmeza y tiene que cumplirse. ¿Por qué les mencioné esto rapidito? Porque el tema de la próxima clase serán los recursos, serán las impugnaciones. Entonces, jóvenes, yo les agradezco por su tiempo. Siguiente presentación, yo creo que ya no había nada. No, ya no había nada. Gracias por su atención. Quedan 2 minutos. No sé si alguien tiene una duda en los 2 minutos que nos quedan, y si no, eso fue todo y les agradezco por su atención. No, no, porque por eso es que están conciliando. Sí. No, ahí Feliz no. noche, Lick, gracias. Ahí no procede. Feliz noche, jóvenes, éxitos, y pues nos vemos el día jueves y viernes. Feliz noche.
Feliz noche, licenciado.